El tema del día de hoy que estaremos viendo es la muerte física y espiritual de Jesús. Dice que el nacimiento físico de Jesús ocurrió hace más de 2000 años, pero realmente Él existe desde antes de la fundación del mundo. Y esto usted lo puede corroborar en Juan 17:24, Efesios 1:4 y en Primera de Pedro 1:20. Si gusta, usted puede buscar en Juan 17:24, que es el primero, y dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me es dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y usted puede corroborar en Efesios 1:4, en donde nos dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y en Primera de Pedro, en Primera de Pedro 1:20, nos dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado la gloria. Bueno, dice Él es el creador de todas las cosas y todo ha sido hecho por Él. Y vamos a buscar uno más en donde dice: en el principio que creó Dios los cielos y la tierra estaban desordenada y vacía. Bueno, dice: Él es el creador de todas las cosas y todo ha sido hecho por Él y para Él. Y esto lo puede corroborar usted en Juan 1:3. Y en Juan 1:3 nos dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice: la presencia física de Jesús en la tierra dividió la historia de la humanidad en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Dice: pero ¿quién era Jesús? Dice: ¿de dónde y para qué vino? ¿Cómo su vida nos afecta a nosotros tanto tiempo después? En esta clase y las que siguen, a la luz de la palabra de Dios, usted encontrará respuestas a sus preguntas. Estudiemos algunos hechos importantes en la vida de Jesús para luego conocer las fases de su muerte. Dice: antes de que Jesús naciera, el lugar y condiciones de su venida habían sido profetizados en el Antiguo Testamento, en Daniel 9:25. Si usted gusta buscar, en Daniel 9:25. Y aquí nos dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden de la restauración y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos antiguos. Aquí nos dice que antes de que Jesús naciera, el lugar y condiciones de su venida habían sido profetizados.
Dice, se señala el tiempo en que ocurría en Miqueas 5:2. Y usted puede ver aquí, dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Dice, habla de la ciudad en que vería nacer. Especifica que nacería de una mujer virgen en Isaías 7:14. Los profetas los utilizaron como descendientes de Isaac en Génesis 17:19. En Jacob, Génesis 35:10-12, Isaías 11:1 y David, Jeremías 23:5-7. En Jeremías. Y dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, en el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, es que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Y veamos ellos mismos anunciaron que su linaje vendría de la tribu de Judá, en Génesis 49:10, que sería heredero del trono de David. Isaías 9:7, que vendría a pastorear a su pueblo, en Ezequiel 37:24. Jesús no vino buscando gobernar, en Juan 18:36, sino que creció obedeciendo, en Hebreos 5:8, y sirviendo a sus padres naturales. Usted puede buscar si gusta. En Hebreos 5:8 nos dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dice, y sirviendo a sus padres naturales. Según la cultura hebrea, un hijo se hace cargo de los negocios de su padre al cumplir 30 años. Por lo mismo, esa no era la edad que tenía Jesús cuando comenzó su ministerio. Esa era la edad. En Lucas 3:23, nos dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Dice, y 3 años y medio más tarde murió en la cruz del Calvario. Esto viene en Filipenses 2:8. Dice, murió en la cruz del Calvario. Poder de su sacrificio, obediencia y resurrección fue tal que hoy asumamos ese mismo poder de Dios para salvación.
En 1 Corintios 1:18, Cristo es llamado en la Biblia el postrer, el último, Adán. En 1 Corintios 15:45, y en ocasiones él mismo se llamó el Hijo del Hombre. Esto lo puede corroborar en Mateo 9:6. Cristo vino a la tierra como descendiente de Abraham para redimir a la humanidad. Como hemos visto en otras clases, en la cruz del Calvario ocurrió un intercambio divino. Jesús tomó el lugar que nos correspondía a nosotros y cargó con nuestros pecados, rebeliones, enfermedades y con todo el castigo que nos pertenecía. A cambio, nos dio sus bendiciones y todo lo que él merecía por su obediencia e inocencia. Vea Isaías 53. La muerte entre la humanidad. La muerte llega a la humanidad como consecuencia del pecado. La concupiscencia después de que ha concebido a la luz el pecado. El pecado siendo consumado da a luz a la muerte. En Santiago 1:15 podemos identificar 3 frases en la muerte de nuestra persona, de una persona, y estas son: la muerte espiritual ocurre cuando, antes de nacer, todos somos separados de la vida de Dios. Como consecuencia del pecado original, fue el tiempo de muerte que sufrió Adán cuando pecó contra Dios. Vea Génesis 2:17. Aunque físicamente Adán volvió muchos años, su espíritu murió al ser separado de Dios. Jesús nació sin naturaleza pecaminosa, fue concebido por el Espíritu de Dios. Sin embargo, él vivió en obediencia y santidad, manteniendo íntima comunión con el Padre Celestial. La muerte espiritual de Jesús ocurrió cuando, por amor a nosotros y en obediencia al propósito de Dios, él voluntariamente, debido a la culpa de iniquidad, tomando responsabilidad por cada uno de los pecados cometidos por la humanidad. El morir espiritualmente, Cristo fue cortado de su vida de comunión con el Padre Celestial. Lo más doloroso para Jesús fue tener que cargar con ese concentrado de maldad humana. Por primera vez sintió la oscuridad de la envidia, el homicidio, la prostitución, la culpa, el miedo, la falta de perdón, el rencor y el resentimiento. Jesús cargó con todos los actos que desde el principio de la raza humana han ofendido a Dios. Él se hizo pecado por nosotros y recibió el castigo que nos correspondía por nuestros pecados. Usted puede ver en 2 Corintios 5:21. Que nos dice: al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice: todo ser humano nace con la herencia generacional de iniquidad, la cual arrastramos desde el tiempo de Adán y Eva. Nacemos y apartados de Dios. El pecado nos separa de Dios. Esa es la primera fase de la muerte espiritual, a la cual todo ser humano está sometido por herencia, por ser descendiente de Adán y por comisión, pues según en Romanos 3:23, todos sin excepción hemos pecado, y aquel que diga que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. En 1 Juan 1:10, cuando reconocemos a Jesús como Señor y Salvador, somos redimidos y reconciliados con el Padre, y nuestro espíritu vuelve a la vida. De acuerdo a esto, solo tenemos vida espiritual cuando estamos unidos a Cristo, y esa unión se rompe, también la vida espiritual se rompe. En la muerte física, este tipo de muerte, como su nombre lo indica, sucede solamente en el cuerpo, cuando la persona pierde el aliento de vida.
el alma y el espíritu dejan el cuerpo. En Salmos 22, 11, 18, el rey David nos dice: he sido derramado como aguas, y todas mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derretida en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, y me han cercado cuadrillas de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan, repartiendo entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. En el tiempo de Jesús, la crucifixión estaba reservada solo para los peores criminales, los asesinos, los traidores al imperio romano, los desertores del ejército, los esclavos de extranjeros, no gratos a los ladrones de alto nivel. Ellos eran despojados de todo derecho legal y eran sometidos a la forma más humillante de morir. La cruz, sin embargo, dice la palabra de Dios que Cristo nos redimió de toda maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que sea colgado de un madero. Y usted lo puede ver en Gálatas 3:13. Algunos usan la cruz como amuleto contra el diablo, pero ese objeto en sí mismo no tiene poder alguno en el mundo espiritual. La muerte de Cristo en la cruz fue la que desató todo el poder del cielo contra las tinieblas, la maldición, la esclavitud y la condenación eterna. Su muerte le permitió a Jesús llegar al mismo infierno para arrebatarle al enemigo el poder que tenía para esclavizar al ser humano. ¿Por qué tuvo que padecer Cristo? Jesús tuvo que sufrir por la humanidad, porque así lo había predeterminado el Padre, y usted lo puede ver en Hechos 2:23, para que se cumpliera lo que Dios había anunciado por medio de sus profetas, en Hechos 3:18, porque era necesario que el Hijo del Hombre padeciera y fuera desechado. En Marcos 8:31 nos dice: para entonces ser perfeccionado por medio de la aflicción. En Hebreos 2:10. Jesús fue azotado casi 700 años después que esto sucediera. A Isaías le fue revelado el castigo que padecería el Salvador del mundo. El profeta escribió en Isaías 56, nos dice: entregué mis espaldas a los que me azotaban, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Dice: cuando alguien era entregado para ser azotado en los tiempos de Jesús en la tierra, se le ataba a un pilar, era sentado sobre un armazón o tendido en el suelo. Entonces se le golpeaba repetidamente la espalda, glúteos y piernas, con correas de cuero terminadas en bolsas o puntas de plomo, trozos agudos de hueso o dientes de oveja. Esto desgarraba la carne y resultaba en la pérdida de mucha sangre, y tenía la intención de debilitar a la persona hasta dejarla al borde del colapso o la muerte. Jesús fue crucificado. La Escritura revela el dolor, aflicción, tormento, desconsuelo, dificultad, desprecio y opresión que Jesús padeció. Su muerte fue como una tortura absoluta, completa y sistemática. Él se hizo pobre y se hizo maldición, se hizo pecado y se hizo vil ante los ojos de los hombres, para que nosotros fuésemos enriquecidos, bendecidos, limpiados y justificados
por el poder de su sangre. En 2 de Corintios 5:21, Él hizo una vez y para siempre. Hebreos en 10:10, Isaías vio proféticamente a Jesús soportando el escarnio sin quejarse. Por eso escribió en Isaías 53:7-10 nos dice: angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? ¿Por qué fue cortado de la tierra de los vivientes? Y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impios su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. Solo era para que tengamos una idea aproximada de qué significó para Jesús cargar la pesada cruz. Desde el palacio de Poncio Pilato hasta la cima del monte Calvario, para luego ser clavado en ella. Miramos algunos datos resaltantes, los cuales pueden ayudarnos a entender su sacrificio físico, el cual, no, ya no veo. Para luego ser clavado en ella. Miramos algunos datos resaltantes, los cuales pueden ayudarnos a entender su sacrificio físico. Se calcula que la cruz pesaba alrededor de 300 libras, más de 136 kilos. Solo el travesaño, palo horizontal, llamado patíbulo, pesaba de 75 a 125 libras. Al momento de ser crucificado, la persona por el general estaba semidesnuda, era tirada al suelo sobre su espalda con los brazos extendidos. Sus muñecas eran clavadas con clavos de hierro de 5 a 7 pulgadas de largo y de 1/3 de pulgada de ancho. La deshidratación, pérdida de sangre, sudor excesivo, obstrucción circulatoria y respiratoria que le provocaba la postura, más la fiebre traumática, el tétano y el agotamiento acababan por matar a la víctima. Para acelerar la muerte, en una crucifixión se acostumbraba a quebrar las piernas con un martillo, cosa que no ocurrió con Jesús, pues él solo fue atravesado por una lanza, ninguno de sus huesos fue quebrantado. Conforme al testimonio de Juan, quien estuvo al pie de la cruz, en Juan 19:36, esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura. Vea Éxodo 12:46 y Números 9:12, Salmos 34:20. Y usted puede corroborar. Vamos a buscar en Salmos. ¿Dónde está? En Salmos 34:20 dice:
Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrantado. Dice, Jesús quedó desfigurado por las múltiples heridas. Su cuerpo fue golpeado, su piel desgarrada por el azote, sus barbas arrancadas, su cabeza y frente laceradas por una corona de espinas. Padeció el desprecio y desamparo de los suyos, los mismos a quienes había sanado y perdonado, ahora querían matarlo. Jesús no fue una víctima, sabía quién era y para qué había venido a la tierra. Estaba consciente por qué moría, por qué hacía y que sucediera. Después, su cuerpo fue puesto en la tumba y ahí permaneció 3 días sin ver corrupción. Y usted lo puede corroborar en Salmos 16. En Salmos 16, 9-10. Dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Dice, mientras su espíritu cumplía una gran tarea, la segunda muerte ocurre solo en el ámbito espiritual. Es sufrir la expulsión definitiva de la presencia de Dios. Es ser enviado al infierno para allí pagar por sus pecados e iniquidades. En Juan 5:22 dice, el Padre a nadie juzga. Y Apocalipsis 20:14 dice que Jesucristo va a juzgar a los que le rechazaron, a los que rechazaron la salvación de Dios en Cristo, la cual se recibe por gracia y a través de la fe. Luego de la muerte y resurrección de Cristo, somos salvos al confesar a Jesús como Señor. Ya no es necesario sacrificio de animales ni sacrificio de humano. Lo único que tenemos que hacer es aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Solo así nuestra iniquidad es arrancada y nuestro pecado perdonado. Hemos sido lavados, santificados y justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por el poder de su sangre y por el Espíritu de Dios. Y usted lo puede corroborar en 1 Corintios 6, 10, 11. Dice, pero ¿qué ocurrió en la muerte segunda de Jesús? Jesús recibió juicio por el pecado acumulado de toda la humanidad. En Salmos 88, 6 nos dice, me has puesto en la fosa más profunda, en oscuridad y sombra de la muerte, y tu ira descansa sobre mí, y has traído contra mí todas tus tormentas. Tu ira pasó sobre mí, y tu tumulto me silenció. Dice, el Hijo fue violentamente separado del amor y la protección del Padre. Jesús fue abandonado en el infierno, cargando toda nuestra iniquidad y pecados. Jesús proclamó su victoria ante los espíritus encarcelados. En 1 de Pedro 3:19 nos dice, en la cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Predicó Cristo el evangelio a los demonios? No, la palabra griega se usa para referirse a predicar. Este versículo en querupso, que significa proclamar, pregonar como un heraldo, no es la misma usada para predicar el evangelio, usada en otras partes de la Biblia, que en griego equivale a evangelizo, que siempre se utiliza para anunciar buenas nuevas acerca del Hijo de Dios. Por ejemplo, en Gálatas 1:8, en 1 de Pedro 4:6,
Lo que dice en Primera de Pedro 3:19 es que Cristo, como heraldo, mensajero, representante o enviado de Dios, fue donde estaban los espíritus encarcelados, espíritus angélicos caídos, y proclamó su victoria para humillarlos. Es como Jesús le dijera ahora: yo soy el que tengo las llaves del infierno y de la muerte. He vencido a Satanás. Jesús predicó el evangelio a los que habían muerto esperando al Mesías. En Primera de Pedro 4:6 nos dice: porque esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Jesús predicó el evangelio del reino para salvación a quienes habían muerto en fe antes de que Jesús viniera a la tierra y estaban en el paraíso o seno de Abraham. Se levantaron de sus sepulcros. Puede corroborar en Mateo 27, 52, 53. Y fueron los primeros en recibir el evangelio después de que Cristo venció a Satanás en el mismo infierno. Cristo restaura nuestra relación con Dios Padre. Él murió en la cruz, cargando en su cuerpo todos nuestros pecados e iniquidades, muerte espiritual y física. Después descendió al infierno por 3 días y 3 noches y pagó por nuestros pecados, muerte segunda, arrebatándole las llaves del Hades y de la muerte a Satanás. Entonces se levantó de la tumba. Cristo, con su muerte y resurrección, recuperó todo lo que el diablo nos había robado y nos dio vida y vida en abundancia. Y usted lo puede ver en Juan 10:10. Cristo restaura por completo nuestra relación con el Padre. Los beneficios de su sacrificio no expiran, sino que se extienden a cada nuevo ser humano y a cada nueva generación que entra en este mundo. Así, diario ocurren milagros de redención, sanidad y liberación que la resurrección de Cristo trae a las vidas de quienes los aceptan como Señor y Salvador. Si usted está enfrentando situaciones difíciles en su vida, como por ejemplo enfermedades, amargura, relaciones rotas, si está cansado de soportar tanto sufrimiento, si ha buscado en la filosofía, en la medicina, en el dinero, en las drogas, en las falsas religiones o en el alcohol, la solución a sus problemas y no ha logrado llenar el vacío que hay en su alma, hoy le presento la única respuesta a todas sus interrogantes. Jesús se quiere hacer real en su vida y en su corazón. Hoy Él anhela manifestar su poder transformador en su familia, en sus relaciones, en sus finanzas, en su vida, pero sobre todo de su destino eterno.